Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche con Claudia Gurizati. Culmina proceso de entrega de 6 secuestrados en Colombia. Agradecerle a la Cruz Roja Internacional, al gobierno de Brasil, su profesionalismo, su discreción. Esta vez las coordenadas eran verdaderas y la misión humanitaria logró llegar sin engaños al sitio fijado por el grupo terrorista de las FARC para la entrega de los secuestrados. Y 4 horas encadenado, para nada nos soltaban, mano. Cuando me fugué, esposado, el cuello, el tobillo también. El mayor de la policía, Guillermo Solórzano, y el cabo del ejército, Salín Antonio San Miguel, volvieron a reencontrarse con sus familias. Hoy en la noche, la contundente reacción de la Unión Europea tras las liberaciones. Las circunstancias que rodearon la liberación de los 2 últimos secuestrados suscitan serios interrogantes. En entrevista con Claudia Gurizati, el portavoz autorizado para América Latina de la Unión Europea, Fernando Cardesa, asegura que si las FARC continúan secuestrando y realizando acciones violentas, seguirán en la lista de grupos terroristas. Comienza la noche con Claudia Gurizati. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Claudia Gurizati, bienvenidos. La noticia es la primera y contundente reacción de la comunidad internacional frente a la entrega en Colombia de 6 secuestrados por parte del grupo terrorista de las FARC. Y mucha atención, el portavoz de la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, afirmó que las liberaciones son un paso hacia el derecho internacional humanitario, pero resaltó la contradicción que supone que mientras liberan a unos, secuestran a otros, cuestionando el verdadero carácter humanitario de estas liberaciones que tanto argumentan las FARC. Textualmente dice el comunicado. La liberación unilateral de un número de personas secuestradas por las FARC durante varios años constituye un buen paso hacia el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Sin embargo, el secuestro el 10 de febrero de 2 trabajadores en el departamento del Cauca es una clara contradicción con el espíritu humanitario que, según las FARC, está detrás de estas liberaciones. La noticia: en esta fuerte declaración, la Unión Europea también exhorta al grupo criminal de las FARC a que deje en libertad inmediatamente a todos los cautivos que mantienen su poder. La Unión Europea hace un llamado a las FARC y a los demás grupos armados ilegales en Colombia a liberar inmediatamente a todos los demás secuestrados que permanecen en cautiverio. La alta representante reitera el apoyo y la solidaridad de la Unión Europea con el pueblo colombiano y con su gobierno en su lucha contra el terrorismo, por el final de toda violencia y por una paz duradera en el país. El punto clave: la agrupación terrorista de las FARC aún no ha explicado a la opinión pública en Colombia y en América Latina las razones por las cuales incumplió con la entrega de 2 secuestrados al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la misión humanitaria el domingo pasado, a pesar de que la misión culminó este miércoles, afortunadamente ya con éxito, el regreso a la libertad de los uniformados. La Unión Europea, además, llamó la atención frente a los hechos que obstaculizaron inicialmente este proceso de liberación. Las circunstancias que rodearon la liberación de los 2 últimos secuestrados suscitan serios interrogantes. Bueno, esta declaración de la Unión Europea, ya en las últimas horas se han sumado otras importantísimas reacciones después de terminado este proceso a cuentagotas de liberaciones por cuenta de las FARC. El gobierno nacional lamenta profundamente que las FARC hayan utilizado estas liberaciones humanitarias para hacer propaganda política y para abusar a través de estas propagandas políticas con el dolor de las familias y con el dolor del pueblo colombiano. Precisamente para hablar de esta primera y contundente reacción de la comunidad internacional sobre este proceso a cuentagotas de liberación por parte de la organización criminal de las FARC, estamos en comunicación con el embajador de la Unión Europea ante Colombia y Ecuador, Fernando Cardesi, quien pues es el portavoz autorizado de la Unión Europea, por supuesto, en América Latina para este tipo de temas. Señor embajador Fernando Cardesi, es un placer saludarlo nuevamente en el programa La Noche. Bienvenido. Muchas gracias, Claudia. Para mí es también otro placer el estar con ustedes y con toda la audiencia en América Latina.
Muchas gracias. Ahora quiero empezar a preguntarle y tomar punto por punto, pues esta comunicación de la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Catherine Ashton, además una mujer que entiende por su gran experiencia la terminología usada en este tipo de comunicaciones. Cuando se refiere a que las liberaciones, señor embajador Fernando Cardesa, son un paso hacia el cumplimiento del derecho internacional humanitario, ¿qué significa exactamente? Bueno, lo que significa exactamente es que en términos de lo que puede ser una situación de conflicto donde una de las partes en conflicto, si se puede considerar como tal o aspira a ser considerada como tal, debe de cumplir con una serie de normas y de reglas que están establecidas en lo que anteriormente se denominaba el derecho de guerra, hoy actualmente el derecho internacional humanitario, que es en cuanto a la liberación de todos los secuestrados o cautivos que hayan podido serlo con motivo de la confrontación. Es decir, en este caso, lo que se trataría es de que si las FARC consideran y tienen esa aspiración, tendrían la obligación o tienen la obligación, como es el caso, de liberar a la totalidad de los secuestrados. Y en ese sentido, el que hayan liberado a 6 personas es un paso en la dirección correcta de la liberación total e incondicional de todos los secuestrados. Y eso es la exigencia que se hace por parte de la comunidad internacional y en este caso específico por parte de la Unión Europea para que pueda ser considerada una situación de normalización, de cumplimiento y un paso también en la buena dirección para que por parte nuestra podamos considerar cualquier posibilidad de un diálogo que pueda tener el gobierno de Colombia con las FARC en el sentido de la búsqueda de un acuerdo de paz que nosotros eventualmente estaríamos en condiciones de apoyar para las exigencias y requisitos. Es decir, si le entiendo bien, embajador Cardesa, digamos la interpretación que se le puede dar a esta primera parte de la comunicación de la señora Ashton es que al referirse al derecho internacional humanitario está más o menos diciéndole a las FARC o hablándole en sus propios argumentos. Este grupo considerado como una organización terrorista precisamente por la Unión Europea busca de todas las formas posibles que le sea reconocida la beligerancia o el estatus de beligerancia, que se le reconozca como ejército combatiente, así usando además a gobiernos amigos que lo piden públicamente. Es decir, Ashton les contesta, bueno, ustedes tanto que piden esto, lo primerito que tienen que hacer pues es cumplir el derecho internacional humanitario si es que quieren que algún día se les reconozca como tal. Pues efectivamente, en esa línea estamos, es decir, hoy por hoy las FARC están incluidas en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea y para eliminar esa situación el paso inmediato que tendrían que dar es precisamente la liberación de todos los secuestrados como requiere el derecho internacional humanitario en cuanto si se considere que si puede ser una situación de conflicto los secuestrados y personas en cautiverio como consecuencia de esa pretendida confrontación beligerante es el requisito necesario. Bueno, pasemos entonces ahora al siguiente punto de esta importantísima comunicación y reacción de la comunidad internacional, exactamente la declaración del portavoz de la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, y tiene que ver con las contradicciones. Vamos a recordarle a nuestros televidentes esas contradicciones de las FARC evidentes. El pasado miércoles, al mismo tiempo en que esta organización terrorista dejaba en libertad al concejal Marcos Vaquero, a quien tuvo secuestrado durante 590 días, en otro lugar de la geografía colombiana, la misma agrupación criminal secuestraba en el departamento del Cauca, al sur de Colombia, a 2 trabajadores de una multinacional irlandesa. Hoy uno de ellos permanece privado de la libertad. La Unión Europea también llamó la atención frente a este hecho concreto. Yo estuve tentado a suspender las liberaciones de los secuestrados, porque es totalmente inaceptable que las FARC, por un lado, estén liberando secuestrados como un gesto de generosidad y por otro lado secuestrando compatriotas. Eso es totalmente inaceptable.
La noticia que destacó el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sobre el secuestro de 2 empleados de la empresa Cartón de Colombia el pasado 10 de febrero en zona rural del Tambo, Cauca, llamó la atención de la Unión Europea. La liberación unilateral de un número de personas secuestradas por las FARC durante varios años constituye un buen paso hacia el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Sin embargo, el secuestro del 10 de febrero de 2 trabajadores en el departamento del Cauca es una clara contradicción con el espíritu humanitario que, según las FARC, está detrás de estas liberaciones. Las 3 personas de nacionalidad colombiana fueron interceptadas por 7 integrantes del Frente Jacobo Arenas de las FARC. Gracias a la inmediata reacción de la fuerza pública, recién ocurrió el secuestro, uno de los trabajadores fue regresado a la libertad por los captores. Otro de los plagiados, un ingeniero y supervisor de la multinacional, identificado como Oscar Orlando Valdés, fue rescatado por tropas del Comando Conjunto del Pacífico de la 3ª División del Ejército. Hasta ahora es incierto el paradero de Freddy Cuenca, el tercer empleado de la multinacional Cartón de Colombia, secuestrado por las FARC el pasado miércoles. Señor embajador Fernando Cardesa, ahí exactamente en este punto, pues lo que uno entiende de esta comunicación es que la Unión Europea no está viendo ninguna actitud humanitaria en las FARC. Efectivamente, nosotros vemos una contradicción absoluta en el comportamiento de las FARC, porque si bien por un lado da los pasos en la correcta dirección para la aproximación en el cumplimiento del derecho internacional humanitario, por otro lado lo que hace es una transgresión y una violación flagrante del derecho internacional humanitario al practicar el secuestro contra cualquier persona, independientemente de la nacionalidad o de la condición. Y eso es lo que nosotros criticamos a las FARC y les estamos señalando de que en todo caso su fiabilidad es escasa, habida cuenta de sus propias contradicciones y de su propio comportamiento, que es inconsecuente con lo que se puede reclamar o a veces reclaman en materia de cumplimiento del derecho internacional humanitario. Embajador de la Unión Europea ante Colombia y Ecuador, obviamente para la sociedad latinoamericana pues no es una gran sorpresa este hecho. Las FARC siempre, mientras han hablado de paz, han hecho actos de guerra y actos de terrorismo. Mientras liberan secuestrados, secuestran más personas. Y aquí en este caso estamos concentrados en liberaciones de quienes eran considerados los intercambiables o los canjeables, o los que las FARC siempre plantearon como una mercancía, un intercambio humanitario. Pero efectivamente ellos siguen secuestrando y teniendo en su poder pues a muchísimos ciudadanos, no solamente colombianos sino extranjeros, de los cuales pues tampoco se habla mucho porque bueno, son secuestros de otro carácter, como económico y como extorsivo. Frente a ese hecho concreto, frente a esa dualidad, ¿usted cree que en este comunicado ya ese mensaje les queda claro a las FARC? Bueno, nosotros esperamos que les quede claro el mensaje a las FARC, habida cuenta de que reiteramos la necesidad de que liberen incondicionalmente a la totalidad de los secuestrados. Es decir, independientemente de la naturaleza del secuestro, el secuestro como tal es un acto reprobable y es un delito considerado de acción continuada, es decir, permanentemente está delinquiendo quien secuestra a alguien en tanto en cuanto el secuestro prevalece. Pero es que es una práctica reprobable porque es una privación de libertad ilícita. Es decir, en todo caso, en cualquier Estado de Derecho, en cualquier organización, la única autoridad que está en posición de poder privar de libertad a cualquier otro ciudadano es la autoridad judicial y la autoridad policial, en el sentido de que pueda actuar como agente de la autoridad judicial. En este caso, las FARC no reúnen ninguna de las dos condiciones, con lo cual la práctica del secuestro es pura y llanamente un tipo de delito reprobable, y nosotros lo queremos dejar entender muy claro, es decir, mientras haya secuestrados van a permanecer en la lista de organizaciones terroristas, y mientras eso sea así, para nosotros todo lo que hagan en que no vaya en la dirección de eliminar esa situación va a ser reprobable, y difícilmente podríamos entender y aceptar y apoyar cualquier actividad en torno a la facilitación de cualquier proceso que a ellos les resultara ventajoso. Señor embajador, en ese sentido, ¿cuáles serían los pasos que tendría que cumplir las FARC para dejar de ser consideradas como una organización terrorista dentro de esa lista que tiene la Unión Europea y quizá convertirse en una organización con la que podría abrirse un diálogo, incluso aceptar, pues, digamos, algún tipo de estatus diferente al de terrorista?
parar de secuestrar, dice la Unión Europea, pero ¿qué otra cosa tienen que dejar de hacer? Bueno, mire, además de parar de secuestrar, tienen que parar de hacer cualquier tipo de delito. Es decir, cuando digo cualquier tipo de delito, puede ser el asesinato, puede ser la captación de menores para utilizarlos en sus actividades delictivas como fuerza armada ilegítima a la que aspiran ser. Y además de todo eso tienen que entregar las armas y además de eso tendrían que estar en posición de someterse a la justicia por actos delictivos, independientemente de las medidas de gracia que pudiera adoptar el gobierno de Colombia si una tal actitud se produjera. Es decir, puede haber generosidad, pero para eso tiene que haber reconocimiento de la culpa y finalización de toda actividad que genera precisamente esa culpa, es decir, los actos delictivos a los que yo hago referencia y que el gobierno colombiano ha puesto de manifiesto en múltiples ocasiones cuando ha querido dar señales de su buena disposición para encontrar una solución, pero claro, esa solución tiene que ser dentro del orden jurídico, dentro del cumplimiento de la ley y dentro del cumplimiento de la justicia.